Hola, buenas noches. Mi nombre es Cliernomía Costa Canto y esta es una exposición oral de la asignatura de antecedentes de los derechos humanos de la Universidad Abierta y a Distancia de México del programa de estudio de la licenciatura en Derecho. El tema que voy a exponer es los tratados internacionales en torno a los derechos humanos y las leyes mexicanas que fundamentan el actuar de los derechos humanos. Para entenderlo, lo voy a explicar como una cadena que va de lo internacional a lo nacional. Arriba están los tratados de la ONU y de la OEA. En medio está la Constitución que les da validez en México y abajo están las leyes que usamos todos los días. Según la Oficina del Alto Comisionado, el derecho internacional de los derechos humanos es el conjunto de tratados que crea obligaciones para los estados. El sistema universal está en Ginebra y tiene 10 órganos de tratados. Como dice el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, esos tratados obligan a México a nivel mundial. El sistema interamericano de la OEA es el más importante porque puede llevar a México a juicio ante la Corte Interamericana en Costa Rica. En este sentido, se puede decir que la ONU observa y la Corte sí condena. Hay 4 tratados clave. El primero es la Convención Americana de 1969, Pacto de San José. En su artículo primero, establece que los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna. Este es el artículo primero de la OEA. El segundo es el protocolo de San Salvador, Salud, Educación y Trabajo. El tercero es el Belén do Pará, que habla de la violencia contra la mujer y pues dice que es violación a los derechos humanos. El cuarto es la Convención sobre la Desaparición Forzada. Ahora, ¿cómo entra todo esto a México? Pues por la Constitución de 1917. Pues en su artículo primero se establece que todos gozamos de los derechos de la Constitución y de los tratados, siempre se va a aplicar la norma que más proteja el principio pro persona. Esto lo explican González, Pelayo y Estrada. Y aquí entra lo que es el artículo 133. Este es como un candado. Este menciona que esta Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que manden de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Eso se establece en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el artículo que da la supremacía. Este artículo no se reformó, sin embargo, con la reforma que se hizo el artículo primero en 2011, pues establece que se tienen que respetar ambos por igual. Y pues, como les menciono, ¿no? Antes del 2011 se entendía que arriba solo estaba la Constitución y abajo los tratados, pero después de la reforma, al artículo primero, pues la Suprema Corte dijo, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos están juntos al mismo nivel. Ambos son ley suprema por encima de las leyes federales y locales. Y a esto se le llama, pues, lo que es el control de convencionalidad. Y aquí podemos agregar que, pues, a partir de esta reforma, en todos los jueces, pues, tienen que defender con las leyes que, pues, beneficien o lo que vendría siendo la dignidad, porque es lo que tiene como que la prioridad. Ahora, la ley de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1992,
su reforma del 1 de abril de 2024, en su artículo segundo, cuenta con la autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios. ¿Por qué? Porque si dependiera del gobierno, pues no podría investigarlo. Y su objeto es la protección, la observación, la promoción, el estudio y la divulgación. Ahora, ahora, en cuanto a las leyes generales, se encuentra la Ley Federal para Prevenir la Discriminación. Esta crea lo que es la CONAPRED, la Ley General de Víctimas del 2013, que da ayuda médica y psicológica y reparación integral y derecho a la intimidad. Está la Ley de Acceso de Mujeres a una vida libre de violencia. Esta crea refugios. La Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce que los niños son titulares de derechos. La Ley de Defensores y Periodistas, que crea un mecanismo con botones de pánico. Y todo esto se conecta con lo que es la DESCA de la CNDH en 2024, cuyo, ma cuyo marco en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aquí yo puedo poner un ejemplo. Aquí en mi estado existen muchos colectivos animalistas que al rescatar o buscan defender los derechos de, como ellos se les llama, seres sintientes, pues vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, un colectivo se puede meter sin una orden judicial a una casa o un rancho en el estado para rescatar perros o gatos por presunto maltrato. Luego exponen a las personas o a los dueños o tutores de los animales, pues en las redes sociales suben fotos de ellos, de su domicilio, incluso de su trabajo. Y aunque la intención sea proteger a los animales, pues ellos haciendo esto vulneran tres derechos humanos, ¿no? El primero, que vendría siendo la inviolabilidad del domicilio, que está establecido en el artículo 16 constitucional, y el 11.2 del Pacto de San José, que dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su domicilio. Y pues sin la orden de un juez, pues nadie debería de entrar a, a una propiedad. El segundo, pues de la propiedad privada, que se establece en el artículo 27 constitucional y 21 de la Convención Americana. Legalmente los animales son bienes y no pueden desposeerse sin juicio. Tercero, el honor y trabajo digno, en el artículo 11 del Pacto de San José y el protocolo de San Salvador, ¿no? Que pues al exponerlos a ellos, pues violan lo que sería su honra. Y la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también protege al presunto maltratador. ¿Por qué? Porque es una persona y el rescate legal debe ser denunciado a la fiscalía y que un juez autorice el aseguramiento. Ellos deben de esperar el debido proceso, las debidas investigaciones. Y aquí no es que defendamos no si es culpable o inocente, porque al final culpable o inocente sigue teniendo derechos humanos. Los derechos humanos pues son irrenunciables, son inherentes, son universales, intransferibles, son inviolables. Y ahora, y ahora, ¿cómo se une todo? Aquí cita Huerta. Él menciona que la eficacia de los derechos humanos radica en la capacidad de ser ejercidos y respetados, lo cual es viable si pueden transformarse en derechos subjetivos. Quiere decir que hay diferencia entre los derechos humanos, que son ideas en la ONU, y derechos fundamentales que ya están en la Constitución. La eficacia es que sí sirve en la vida real y el derecho subjetivo es que tú lo puedas reclamar. Eh, Aquí Huerta igual nos menciona, ¿no? Que pasan de ser principios o reglas de carácter moral a operar como derechos de acción y esto se llama positivización. Con el ejemplo que yo puse del amor a los animales, pues es un principio moral válido, o sea, defender sus derechos, defender los derechos de los seres sintientes es válido, pero para ser eficaz y no violar los derechos humanos de las personas, pues tiene que pasar por la Constitución, por el artículo 16, por el 133
por el debido proceso. Si no, ese rescate con buena intención se vuelve una violación a los derechos humanos y el dueño expuesto puede meter incluso un amparo y ganar por control de convencionalidad, porque se aplica el Pacto de San José que lo protege más, y por eso decimos que la reforma del 2011 pues es un parteaguas. Para concluir, podemos decir que el actuar de los derechos humanos se fundamenta en una cadena normativa. Arriba están los tratados de la ONU y de la OEA, con la Convención Americana de 1969 como eje en medio de la Constitución de 1917, con el artículo primero y el 133, que le da rango de ley suprema y el principio pro persona. Y abajo pues están las leyes secundarias encabezadas por la ley de la CNDH, que permite que en la vida diaria cualquier persona, sea víctima, mujer, niño, periodista, incluso el dueño o tutor de un animal acusado por animalistas pueda defender pues sus derechos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.